preciosa mañana de ayuno. Gracias, José Luis, por la palabra, la verdad que realmente edificadora y confortable. La verdad que hemos recibido mucho de parte de Dios, así que empieza una serie, José Luis, a compartir sobre la palabra, así que si puede estar, venga al ayuno. Hay un buen grupo de hermanos y va a recibir palabra de parte de Dios, Así que los invito. También este fin de semana vamos a tener una campaña sorpresa, así que estamos todos invitados para poder colaborar con los jóvenes, con la iglesia, en todo lo que hay que realizar y orar en toda la semana que nos queda para poder mover a través del Espíritu, que el Señor pueda mover su mano y prepare las almas para traerlas a los pies del Señor. ¿Cuánto lo creen? Que puede traer el Señor almas a la iglesia a través de esa oración, a través del esfuerzo de los hermanos. Yo me acuerdo que cuando hacíamos campaña en aquellos tiempos agarrábamos una perlita, vio que esas perlitas chiquititas que hay en esa cajita venían como 200 y repartíamos una cada media hora. Cada media hora, las 24 horas del día, se oraba conforme a esa campaña, un versículo bíblico para cada uno, y las 24 horas estaba cubierta de oración esa campaña para que el Señor pudiese añadir almas. Así que si hay alguna perlita por ahí guardada en alguna caja, la puede sacar, la puede traer y después podemos hacer media hora de oración cada uno, no nos cuesta nada durante las 24 horas del día. Algunos se levantan a las 6, se puede levantar a 5 y media, que se levanta a las 4 puede estar 3 y media, y así podemos orar para que el Señor añada las almas a aquellos que han de ser salvos a la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén. Si usted tiene deseos de realizarlo, aunque no tenga la perlita, lo puede hacer igual, tomarse un tiempito y estar orando para que el Señor pueda traer esas almas a los pies del Señor y atraerlos a la iglesia, que necesitan tanta salvación en estos momentos difíciles que nos toca vivir, en estos momentos difíciles que realmente está pasando el mundo entero, pero que el Señor no retarde su promesa en venir a buscar su iglesia, y nosotros somos partícipes de aquellos que necesitan que les prediquemos la palabra. Efesios 5:16, que estamos hablando, en este tiempo, dice que aprovechando el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Y es lo que venimos hablando en este último mes a través de la palabra, y aprovechar el tiempo. Qué bueno que es poder aprovechar todo el tiempo que tenemos para poder desarrollarnos a través del Espíritu, a través de la palabra, a través del entendimiento, ¿no? Como dice, ser entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, sé que no es fácil, pero tampoco Él dijo, ligeras mi carga, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No va a poner más de lo que nosotros podamos llevar, que nosotros podamos cargar, y que realmente Dios se va a encargar de todo lo que nosotros necesitemos, pero sí realmente aprovechar el tiempo para que estos días malos que nos tocan vivir, buscar de la gracia, buscar de la presencia de nuestro Dios, para poder estar fortalecidos a través de su palabra, llenos del Espíritu, para que esos momentos difíciles que nos tocan vivir no sean tan difíciles, sino que con el Señor lo podemos pasar mejor. ¿Cuántos lo creen? Con el Señor todo lo podemos, todo lo soportamos, todo lo podemos realizar, pero hacer esa voluntad realmente es lo que nos implica, ¿sí? Y lo podemos ver en el ejemplo de Jesús. Jesús fue un ejemplo de hacer la voluntad de Dios. Nosotros quizás debemos parecernos a Él, no vamos a ser iguales que Él, pero debemos parecernos a Él, y poder hacer esa voluntad. Realmente tenemos el modelo a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos marca ese modelo para que realmente podamos ver cómo Él se conducía, qué es lo que Él hacía, para poder realmente parecernos a Él. Si realmente nos parecemos a Él, nuestras actitudes, nuestras formas de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de andar, se va a parecer tanto a Él que realmente también nosotros, a través de ese testimonio, vamos a contagiar a otros que van a tener deseos de lo que nosotros tenemos.
Tenemos a Jesucristo dentro nuestro y realmente ese Jesús es el que se debe manifestar. Pero realmente hacer la voluntad de Dios es mirarlo a Él para que nosotros podamos aprender de Él. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, pero esa paz de Dios que sobrepasa entendimiento, esa paz de Dios que realmente viene sobre nuestra vida, nos ayuda para poder entender realmente lo que a Dios le agrada. Y Efesios de Juan 30, mire lo que dice, 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y Cristo nunca buscó de hacer algo como para hacerse relucir o mostrarse, sino que Él siempre buscó de hacer y agradar al Padre. Él siempre quiso agradar al Padre en todo lo que hacía. Fíjese que Él vivió y comenzó su ministerio hacia los 32 años. Y el tiempo que Él lo vivió, ya cuando era niño, se perdió, ¿no?, en las fiestas. Y fíjese que cuando los padres lo fueron a buscar, Él le dijo, los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. Él de niño ya estaba, tenía sus padres terrenales, porque estaba María, estaba José como figurativa de su papá, pero sin embargo él sabía a quién pertenecía, sabía quién era su padre, y él estaba buscando de estar en las cosas del Padre. Y así es nosotros, para poder hacer la voluntad de Dios, debemos ser entendidos, ¿no?, que nos fue dado a conocer su palabra. ¿Para qué? Para ser entendidos en lo que a Dios le agrada. Por ejemplo, el otro día escuchaba y lo compartía con el pastor Sanabria un link de una prédica de no volver atrás. Y realmente muchas veces nosotros con el tiempo queremos volver atrás. Pero si somos entendidos en lo que a Dios le agrada, nosotros no vamos a retroceder, sino que vamos a avanzar, porque dice, nosotros no somos los que retroceden para perdición de nuestra alma, sino que avanzamos realmente para agradarle a Dios. Y realmente lo que a Dios le agrada es que nosotros estemos haciendo esa voluntad. Y cuando miraba, ¿no?, y escuchaba esta prédica preciosa, miraba, ¿no?, como el pueblo de Israel se quejaba de las cosas que les tocaba pasar, de que tenían hambre y que el pan era muy liviano y después quisieron comer esto, pero siempre estaban recordando el pasado. Y a veces nosotros, recordando el pasado, buscando de las cosas del pasado, damos un paso hacia atrás en vez de avanzar. Pero si nosotros nos miramos a Jesús y miramos realmente la vida que Él llevaba, la vida que Él tenía, realmente nosotros vamos a seguir avanzando. ¿Para qué? Para alcanzar el galardón. Realmente, como dice Pablo, hay un galardón para cada uno de nosotros, hay algo que nos está esperando. Y si nosotros retrocedemos, no lo vamos a alcanzar. Yo sé que los tiempos son difíciles, los momentos que estamos viviendo no son fáciles para ninguno de nosotros, para el que tiene, para el que no tiene, para el que está enfermo, para aquel que padeció una enfermedad grave, son momentos difíciles, pero tenemos un Jesús poderoso que nos ayuda, nos alienta, nos fortalece para poder llevar toda esa carga y poder soportar todas aquellas cosas que nos tocan vivir. Y el entendimiento de la palabra, el conocimiento de la palabra, eso es lo que nos va a hacer fortalecer, nos va a alimentar al alma para que nosotros podamos seguir avanzando y no retroceder como algunos tienen, como dice, ¿no?, ayer el autor de Hebreo, que dejan de congregarse y no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. La mies es mucha, recién estaba sentado ahí y me venía esta palabra, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Yo contaba, ¿no?, la cantidad de varones que somos en este lugar, y es realmente, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque no hay o quizás no alcanzaron el entendimiento de lo que quiere la voluntad de Dios, de querer servir al Señor, trabajar para la obra crezca, para que nosotros también crezcamos, para que la obra se vaya desarrollando, para que las almas puedan venir a los pies del Señor. No es cuestión de venir y pararse en un púlpito y predicar solamente la palabra. Hay mucho para hacer, hay mucho para realizar en la obra del Señor. El Señor en un momento, ¿no?, cuando comenzó la iglesia, dice que tuvieron que apartar obreros porque ellos tenían que dedicarse a la palabra.
no podían repartirle a las viudas, hacer todo el trabajo que había que realizar los ministros. Entonces tuvieron que apartar obreros, pero para apartar un obrero, los buscaban y dijeron, bueno, este y este. Y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es necesario que habite en nosotros y que esté en nosotros para realmente poder apartar obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, pero necesitamos de esos obreros que se desarrollen, de esos obreros que tengan entendimiento, que hagan la voluntad del Padre. No es cuestión de yo hago, no es cuestión de congregarse solamente, es cuestión de buscar de la gracia y buscar de la voluntad de Dios. Ahí es cuando realmente Dios va a desarrollar en nuestras vidas. Y ese es tener el entendimiento, eso es tener realmente lo que a Dios le agrada, para que realmente algún día, yo no sé si usted anhela predicar. Yo no sé si usted anhela leer, comprender, tener entendimiento. Porque eso hay que anhelarlo, eso se va gestando en el interior de la persona. Hay un celo vivo por la palabra de Dios y hay un fuego que arde, que realmente uno tiene ese deseo. Y ese deseo se va a manifestar en cada uno de nosotros. Y Dios lo ve y añade gracia. Y ahí va a estar cuando realmente haya que escoger, como escogieron en aquel momento los obreros del Señor. Lo vieron a Esteban, lo vieron a los otros obreros y dijeron, estos apártenlos para la obra del Señor. Y realmente necesitamos de esos obreros. Necesitamos de esas personas que realmente tengan ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios no es venir a la iglesia y sentarme y compartir algo y ya está. No. A veces hay que anegarse a sí mismo, hay que pasar momentos difíciles como los que pasó Pablo. Tener un aguijón y orar al Señor y ese aguijón, Señor, decirle, quítame, pásame de mí todo esto. Y Jesús también tuvo que pasar por esos momentos difíciles. Sufrió los latigazos, sufrió el oprobio, todas aquellas cosas que le pasaron, la cruz de espinas sobre su cabeza. Sabía que iba a pasar y a morir por cada uno de nosotros, pero también sabía que algún día Él iba a resucitar y que iba a estar sentado a la diestra del Padre. Pero Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Y algunos de nosotros nos atrevemos a decirle al Señor, a veces cuando nos toca el momento difícil, ya empezamos con el rezongar y con todas aquellas cosas que nos vienen, que queremos volver atrás o queremos abandonar el camino del Señor porque la prueba es difícil. No, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Y eso es lo que le agrada a Dios. Fíjese, ¿no?, que el Señor no buscó nada de hacer por sí mismo, sino era la voluntad de Dios. Y lo afirma, Hebreos 10:7, dice, entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda, holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, diciendo luego, y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Saca esos sacrificios, aquello que era por voluntad propia, voluntad de hombre, llevar el sacrificio, ponerlo en el altar, buscar el macho cabrío, lo mejor para presentarle al Señor. Eso no le agradaba por la expiación del pecado. Eso es lo que Dios no quería. Y Él dice, quita los sacrificios, la ofrenda, el sacrificio del holocausto, las expiaciones por el pecado que no quisiste ni te agradaron, las cuales hoy se ofrecen según la ley, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Pero sin embargo Jesús, Cristo, debía padecer por nosotros para que se cumpliese la voluntad del Padre. Y nosotros como representantes de Cristo nos toca hacer la voluntad y debemos tener ese entendimiento. ¿Para qué? Para no ser reprobados, para ser aprobados por el Señor. No de cualquier manera somos aprobados y podemos ser reprobados, pero realmente estar en esa voluntad, estar en la voluntad de Dios, pasar por esos momentos que quizás sean difíciles, hará que nosotros también, la prueba produce paciencia, la prueba hace que nosotros salgamos también aprobados. Pasarás por el fuego, la llama no arderá en ti. Pasarás por el fuego, las aguas no te anegarán. ¿Por qué? Porque yo, tu Dios, estaré contigo.
Entonces nos toca pasar por el crisol muchas veces, pero el crisol prueba el oro, y así es probada nuestras vidas, porque nuestra vida tiene un precio mayor que la del oro, porque Jesucristo murió por nosotros. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Nosotros no teníamos con qué pagar aquel decreto que teníamos que pagar aquella multa. Sin embargo, Dios le plació de ir y morir por cada uno de nosotros. Y se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para que nosotros fuésemos salvos. Y realmente esa fue la voluntad de Dios, pero también nosotros tenemos que pasar por ese fuego. Y dice que no, el oro se prueba en el crisol, y cuando realmente el oro sólido se vuelve líquido, comienzan a subir las impurezas, que son nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras cosas que realmente a Dios no le agradan, y el Señor muy delicadamente, ¿no?, con una pincita comienza a sacar todas esas cosas de nuestras vidas para que el oro quede puro. Y así quiere esa vida el Señor de nosotros, con pureza, pero para hacer eso es estar en la voluntad de Dios. Por eso Cristo padeció por nosotros. Y el que vengamos a la iglesia no nos hace perfectos. Eso no nos hace perfectos. Eso nos va a traer enseñanza. Eso nos va a capacitar cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos al pastor, como yo lo escuchaba a José Luis y me deleitaba a través de la palabra, cuando lo escucho al pastor Sanabria o escucho a otro pastor que predica y realmente me llena de su presencia, se lo paso a alguno de los pastores para que lo miren, para que lo escuchen. ¿Y a vos qué te parece? Porque realmente eso nos conforta. Por eso 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. El examen nos da el resultado de lo que somos, y si somos sinceros delante de Dios. El examinarse es exhaustivamente mirar el interior de nuestras vidas. Usted cuando va al médico le hacen un chequeo, ¿sí? Le hacen un examen médico. A muchos no nos gusta que nos hagan el examen médico, ¿no? ¿A usted le gusta que le hagan un examen médico? A mí mucho no me gusta, porque cada vez que me hacen un examen médico me encuentran todo mal. ¿Pero por qué? O tengo la diabetes muy alta, o tengo la presión muy alta, o tengo los triglicéridos muy altos. ¿Pero por qué? Porque no estoy haciendo lo que corresponde. Porque estoy comiendo demasiada harina, porque estoy comiendo mucha azúcar, estoy comiendo muy salado, estoy comiendo las grasas, las cosas que no deben, lo que no debo estar haciendo, y ahí realmente los análisis salen mal. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, como dice la palabra, y nos examinamos a nosotros mismos sabemos qué es lo que estamos haciendo mal. Y ahí es cuando realmente nosotros, que estamos haciendo la voluntad de Dios y vemos que no estamos bien realmente, tenemos que empezar a desechar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque podemos ser reprobados, dice. Debemos ser sinceros delante de Dios. Y lo sincero viene, ¿no?, de aquellas vasijas que se armaban y que por ahí tenían alguna rajadurita, y entonces para poderlas vender, ¿no?, el judío, que era muy vivo en sus negocios, como los muebles, que las maderas se rajaban porque eran resecas. Vio que usted compra un mueble de algarrobo verde y está entero, después cuando pasa el tiempo se empieza a rajar por todos lados. Bueno, ellos ¿qué hacían? Las vasijas las tapaban con cera, pero para verlas se ponían a la luz. Y cuando usted la ponía a la luz, entraba la luz dentro de la vasija, se veía que tenía una rajadura y que había sido tapada con cera. Y ahí es como en nosotros mismos debemos ser sinceros. La palabra sincero tiene que ser puro, sin cera, sin tapadura, sin rajadura, porque la luz lo saca a relucir, y nosotros debemos ser sinceros delante de nuestro Dios para que realmente Dios pueda hacer la voluntad de Él en nosotros y se pueda cumplir esa voluntad. Por eso debemos ser entendidos de lo que quiere Dios, lo que le agrada a Dios. ¿Me va entendiendo, iglesia? Porque realmente no es difícil hacer esa voluntad. Cuesta, claro que cuesta. Levantarse temprano a orar, cuesta hacer las cosas que a nosotros nos agradan y que a Dios no le agradan, desecharlas para un costado, las palabras que nosotros decimos,
de cómo vivimos, de con quién andamos. No unéis en yugos iguales. Tantas cosas que nos habla el Señor a través de su palabra para que realmente podamos estar en la voluntad de Dios. Nuestra calificación delante del Señor debe ser apta para su voluntad. Así como Cristo agradó al Padre. Si nosotros tenemos una muy buena calificación, vamos a ser aptos. Hoy corrigen con bien, muy bien, no me acuerdo antes, calificaban con 1, 2, 3, 4, 0, 9. Cuando te ponían un 0 decíamos, bárbaro, ya tenemos un 10. No, 0 estaba reprobado totalmente. No es que del 1 al 9 y el 0, no, el 0 era reprobado. Y ahí ya no entraba. Y así el Señor también puede calificar nuestras vidas y nosotros podemos salir aprobados o reprobados. Nuestro servicio, ¿cómo está delante del Señor? Porque hablábamos, ¿no? Los obreros son muchos, la vida es mucha, los obreros son pocos, pero ¿cómo está nuestro servicio delante de Dios? Es de excelencia, porque no servimos a los hombres, no estamos sirviendo a un hombre, no estamos sirviendo al apóstol, ni al pastor Alzanabria, ni al pastor Criba, no. Es su cuerpo, delante de Dios somos todos iguales, pero la obra es una, es la del Señor. ¿Y cómo nosotros lo estamos sirviendo? Fíjese lo que dice Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no como los hombres, de buena voluntad. Cuando te piden un favor, ¿cómo lo haces? ¿De buena voluntad o lo hago porque no me queda más remedio? Y de buena voluntad debemos servir al Señor. No es que voy a la iglesia a hacer algo cuando están todos reunidos y ven lo que yo estoy realizando, y busco que otros me adulen y que realmente me digan qué bien, qué es lo que estás haciendo. No. Porque este lugar fue consagrado a Dios. Una vuelta dijeron que esto era un galpón y yo me enojé un montón. Porque Cristo no habita en el galpón. No, Cristo habita en nosotros somos el cuerpo y esta es la iglesia. Pero este lugar fue consagrado realmente para casa de Dios, puerta del cielo. Y acá yo me reúno para adorar, para alabar y para bendecir el nombre del Señor. Yo no puedo después hacer una bailanta cuando cierro esto, porque esto es casa de Dios. Los instrumentos fueron consagrados para la obra del Señor. Todo lo que nosotros compramos y realizamos, lo compramos y lo consagramos a Dios para que sea utilizado para esas cosas que hay que realizar. Los instrumentos que tienen los chicos es lo mismo. Son consagrados para la obra del Señor. Y realmente cuando en el salón no hay nadie, Dios sigue estando. Porque cuando yo vengo, Él viene conmigo. Él me acompaña. Él dijo, no te dejaré, estaré todos los días contigo hasta el fin. Y si yo estoy y está Él, es suficiente. Yo puedo venir a hacer y realizar cosas cuando no hay nadie en la iglesia. Y ese es el compromiso que yo tengo con Dios, porque no estoy trabajando para alguien, para el hombre, sino que estoy trabajando para Dios. Si yo quiero hermosear la iglesia o quiero cambiar una lamparita, le digo, Rubén, ¿me podés abrir la iglesia que quiero ir a hacer algo? Y vos sabés cómo lo ve Dios eso. Realmente, cómo le gratifica realmente lo que vos estás realizando, que lo estás haciendo para el Señor, porque lo estás haciendo, porque no estás buscando lo tuyo, estás buscando lo de Dios. Crecer en entendimiento, en razonamiento. Y ahí ve las actitudes que realmente nosotros estamos realizando. ¿Cuánto hace que alguno de nosotros, voy a poner yo también, porque a mí me gusta mucho trabajar para la obra del Señor, pero también, ¿cuánto hace que nosotros no hacemos algo de buena voluntad, sin que le pidan? Santa Cena, ¿hay que preparar el templo? Como dice el pastor Casluna, ¿no? ¿Dónde están aquellos que decían aleluya? Había una canción, ¿no?
de los que cantaban y alababan al Señor? ¿Por qué tengo que convocar? ¿Por qué tengo que llamar? ¿No es de buena voluntad el servicio? Quizás sea fuerte, pero es la realidad, hermano. El pastor Sanabria no puede llamar a los hermanos, o yo llamar a los hermanos para que vengan a limpiar el templo el día de la Santa Cena, o porque hay una fiesta. Si el ayuno estuvo a la mañana temprano y nos podemos quedar 10, a veces se dice, bueno, después del ayuno vamos a limpiar. ¿Y cuántos quedaron? Los mismos 2 de siempre, Pedro y Juan, ¿no? Que iban a la hora novena a orar. Por eso es de buena voluntad, de cómo yo lo hago. Y es parte de la voluntad de Dios, que yo realice esas cosas, es parte de la voluntad de Dios. Y tengo que tener entendimiento. Por eso, en su momento, cuando decía que eligieron a los diáconos, porque no se podían dedicar a hacer todo, el ministro no podía estudiar, predicar, llevarle las ofrendas, llevarle la comida a las viudas. Entonces se eligieron hombres llenos del Espíritu Santo. Hoy hablábamos de la llenura del Espíritu Santo. Y hay muchos que no sirven porque no tienen el bautismo. Busque el bautismo del Espíritu Santo, porque esa llenura, cuando realmente llega a su vida, realmente cambia la actitud de la persona. Porque ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahí es realmente cuando empiezo en la voluntad de Dios. Porque no lo estoy haciendo para nadie, lo estoy haciendo y realizando para el Señor. Cuando sirvo al Señor de buena voluntad, al que quiero agradar es a Él. No me importa lo que otros digan. Porque no busco lo mío, sino que busco con entendimiento y el razonamiento de su palabra lo que a Dios le agrada. Y aunque lo que esté realizando no me agrade, porque a veces por ahí no le agrada lo que tiene que hacer. ¿Limpió algún baño alguna vez? Pregúntese. Yo sí. Y calculo que muchos de nosotros también. Y hemos arreglado los baños. Pero realmente es necesario que todos tengamos esa voluntad para hacerlo. Yo a veces me enojo en algunas cosas y no está bien enojarse, ¿no? Porque después tenemos que orar, pedirle perdón al Señor. Señor, me enojé con fulano, me enojé con mengano. Pero no es venir y estar en la iglesia solamente. Todos somos reyes y sacerdotes para con nuestro Dios. Todos. Pero que seamos reyes no quiere decir que ocupen solamente el trono y la corona. Es también hacer la voluntad de Dios, todo lo que conlleva la obra de Dios. Y aunque no me guste, puedas decir, ¿no? Como dijo Jesús, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Mire lo que dice Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor, con conocimiento de su palabra, para no errar, para poder hacer la voluntad, la cual nos lleva a la santidad y al conocimiento del amor de Cristo, de la santidad. ¿Cuántas cosas que hay para hablar de la santidad? Porque es parte de la voluntad de Dios. Y vivir en santidad, porque sin santidad nadie agrada al Señor. Nadie verá. Claro, lo que pasa es que es difícil, y si yo quiero llevar un culto de alegría y de aplausos y todo eso, trato de no predicarlo, no hacer cosas que se me ofenda a algún hermano. No se tiene por qué ofender, porque esa es la voluntad de Dios, que usted tenga conocimiento, porque nosotros los ministros daremos cuenta de lo que hemos hablado. Y si en algún momento nosotros no los conducimos por el camino, usted se va a descarriar, y no va a ser por culpa suya, sino por culpa de nosotros, porque no predicamos la palabra como tiene que ser predicada. Y si quiere darle un aplauso al Señor, déselo.
tanto no sean insensatos sino entendidos, cuál sea la buena voluntad de Dios. Y vivir en santidad tiene un precio. Tiene precio. Hoy a la mañana, cuando José Luis nombraba este versículo, yo esto lo escribí ayer y decía, bueno, quiere decir, Señor, que estamos más o menos en el mismo espíritu. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios 5:18. No embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y ¿qué puedo decirle de esto, no? La carne es débil. ¿Cuántos saben que la carne es débil? Pero el Espíritu es más fuerte. Y el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque la tentación está. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y fíjese que el Señor no está hablando, ¿no?, a los discípulos que no pudieron velar aquel día, ¿no?, el 26:41, que el Señor fue a orar y los dejó orando y ellos se quedaron durmiendo. Y esto nos puede traer tropiezos, ya que la carne es débil, pero debe ser fortalecida por el Espíritu. Y ser llenos del Espíritu Santo es necesario, porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, fíjese las cosas que ocurrieron después del Pentecostés, cuando el Señor derramó de su Espíritu. Uno solo salió a predicar y convirtió a más de 3.000, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y la gente hablaban cosas y decían, estos están todos borrachos. No, estaban hablando en lengua, estaban todos contentos, alegres en el Señor. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y hoy, ¿no?, hacer una campaña nos cuesta y por ahí ganamos 1, 2, 3. Y estamos, ¿no?, diciendo, gloria a Dios, ganamos 3. Pero ¿cuántos están llenos del Espíritu? Realmente para hacer esa voluntad, porque la voluntad de Dios es que ganemos las almas, y está bueno hacer campañas. Está perfecto ganar almas para el Señor. Pero también la llenura del Espíritu Santo nos hace fortalecer y nos hace fuertes. Y el ser llenos del Espíritu no nos deja caer en las debilidades. Porque un vaso de cerveza está bueno, pero un par de botellas ya nos llevan para otro camino. Te pueden llegar a jugar una mala pasada. Fíjese las cosas que están ocurriendo en el mundo entero. Lo que ocurre solamente alrededor nuestro. El fin de semana que pasó creo que fueron 5 femicidios. Seguramente que del espíritu no había nada, pero del diablo había mucho. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que contrarrestar a través de la palabra, a través de la llenura del Espíritu Santo, de predicar la palabra. El beber nos puede llegar a jugar una mala pasada, las salidas nocturnas con personas que no nos convienen, la unión en yugo desigual. Esto es parte de la santidad, es parte de la voluntad de Dios, que es realmente agradable y perfecta a Dios. Yo no le digo que usted no tome una copa de vino y que no tome un vaso de cerveza, pero que se emborrache está mal, porque los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y es parte de la voluntad de Dios. Es tener entendimiento de lo que yo estoy realizando, de lo que yo estoy haciendo. Porque saliendo de la voluntad de Dios, pasan estas cosas. Ser llenos del Espíritu es algo que no te deja errar el blanco. Como está escrito en Hebreo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador. Porque también dice, no, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso de pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la paciencia va a hacer que nosotros seamos templados, que no tengamos esos deseos lujuriosos, que no tengamos esos deseos que realmente son de la carne. Y podemos correr la carrera tranquilamente, con paciencia, para alcanzar el galardón.
¿Por qué? Porque tenemos puestos los ojos en una directiva, hay un camino. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Y tenemos que entender todas esas cosas. Quizás sea difícil lo que yo le esté predicando, iglesia, pero realmente es la voluntad de Dios. El miércoles lo tomo a José Luis de referencia porque estuve escuchando palabras. Yo lo escucho, yo no vengo a la iglesia y dejo predicar a otro y me quedo en mi oficina haciendo otra cosa. No, me quiero sentar a escuchar lo que predican los hermanos, porque para eso vengo a la iglesia. No me quedo atendiendo a otro, o si hay una necesidad lo voy a hacer, pero la realidad es que nosotros como pastores tenemos que dar el ejemplo, si no usted tampoco se queda. Yo tengo que estar escuchando lo que predica mi hermano. Y el miércoles se habló del amor, que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Y cuando hablamos de todo lo espera y todo lo soporta, nos decíamos a nosotros mismos, cuánta falta de paciencia hay en los jóvenes que hoy quieren todo ya. Parece que fuera una sopa Norquit, ¿vio? Que usted la metió en la taza, le echó el agua, y ya la tomó. Y no es así. No debemos estar apurados. Hay jóvenes de 15, 16, 17 años que están apurados en conocer. Y usted sabe lo que le estoy diciendo. Y después vienen los dolores de cabeza, embarazos no esperados, pérdidas de ministerio, cosas que Dios tenía por delante, que los truncaron en el camino por la desesperación y el apuro. Pero realmente cuando estamos en esa voluntad, realmente va a ser lo que a Dios le agrada. La falta de paciencia trae aparejados divorcios que no están en la voluntad de Dios. Y en esto también debemos ser entendidos en cuál sea su voluntad, de buscar a la persona idónea, que realmente Dios tiene preparada para tomar el tiempo necesario de oración, entender cuál sea su voluntad. Y hablaba con José Luis y le contaba el testimonio de mi hijo que se casó el día lunes, y él me contaba su testimonio de su vida. Él se enamoró a los 18 años de él, pero se casó a los 28. No estaba apurado, estaba esperando algo. José estaba enamorado. Y el suegro le dijo, bueno, vas a trabajar 7 años. Y cuando se casó, no le dio la mujer que le esperaba, le dio la otra. Y dijo, vas a trabajar otros 7 años más. Y siguió esperando porque él estaba enamorado de Raquel. Él de los 18 años, pero hasta los 28 años. Creo que fue un año de noviazgo, un año y medio, José Luis. Uno. ¿Viste? Después de orar 10 años, casi 10, 9, un año de noviazgo y se casó. Porque había algo en la persona que él estaba buscando que realmente era lo importante. El amor, que todo lo puede, todo lo soporta y todo lo espera. No se apuren a hacer las cosas, porque en la voluntad de Dios está la paciencia, y la paciencia trae ese fruto el día de mañana. Ser entendido, de buscar la voluntad de Dios, la persona idónea, y realmente hacer la voluntad con el entendimiento es negarse a sí mismo para hacer la voluntad perfecta, y esto apareja bendiciones a lo largo de nuestras vidas, para nosotros y para nuestros hijos. Demos gracias por los consejos de su palabra, que siempre están en la voluntad, estarán en la voluntad de Dios. Yo me podía haber separado de Mónica, tranquilamente. Estaba en el mundo, ¿quién me lo iba a impedir? Pero conocí al Señor y entendí cuál era la voluntad de Dios, el propósito que había de Dios en nuestras vidas. Y nos sentamos y conversamos y dialogamos y discutimos y peleamos, pero llegamos al entendimiento de que no nos podíamos separar, porque Dios había hecho un pacto con nosotros y habíamos hecho un pacto con Dios. No separará el hombre lo que Dios unió. Y gracias a esa que
posiblemente fue difícil de remar y de llevar adelante en el matrimonio, hoy nuestros hijos están sirviendo al Señor. El que se casó esperó 3 meses antes de juntarse con su esposa porque estaban en pandemia y dijo, bueno, cada uno nos vamos a quedar viviendo en casa hasta recibir la bendición de parte de Dios. Queremos la bendición completa. Nos casamos ante las autoridades, pero el día que nosotros nos vamos a juntar va a ser el día que Dios nos dé la bendición. Y esperaron desde octubre hasta el fin de semana que pasó. Eso fue porque nosotros hicimos la voluntad de parte de Dios en nuestro matrimonio y realmente Dios cumple sus promesas sobre los hijos de nuestros hijos. Es parte de lo que realmente le agrada a Dios, pero a veces hay que negarse a uno mismo para hacer esa voluntad. Por eso debemos darle gracias a Dios por todo y en todo. Aprendamos a someternos los unos a los otros en el temor de Dios, para hacer esa voluntad, no tomándonos y teniendo más alto concepto de nosotros mismos, de lo que nosotros somos. Respetemos lo que Dios fue impuesto, autoridades que fueron impuestas, tengamos entendimiento de honrar a los que nos presiden las canas en el Señor, para entender cuál sea su voluntad. Y a nosotros nos dio y le plació darnos el conocimiento de su ministerio, de su voluntad, de la palabra de Dios. Mire lo que dice Efesios 9, voy a ir terminando. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según el beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Asimismo tuvimos herencia en Él, habiendo sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, conforme al propósito que Él nos llamó, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos hechos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos a Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esta promesa nos confirma realmente que somos hijos legítimos de Dios. Aquellos que no tengan la promesa del Espíritu Santo, búsquela, anhélela, pídale al Señor que lo llene del bautismo y del Espíritu Santo en sus promesas, porque eso será la confirmación realmente de que usted es un verdadero hijo de Dios. Son las arras del Espíritu que nos marcan, aleluya, para hacer esa voluntad que esté de agrado realmente a lo que nosotros estemos haciendo en su voluntad. Y este tiempo que nos queda por delante, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a cual sea la voluntad de Dios. Para eso a Él sea la gloria por lo que Él hizo por mí, lo que Él hizo por ti, iglesia. Para no vivir este último tiempo en lo que a nosotros nos agrada, el resto de vivir el tiempo que resta en la carne, sino conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a sea la voluntad de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Póngase de pie, iglesia. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne del Espíritu, perfeccionándose en la santidad y en el temor de Dios, iglesia. Mire, esto es maravilloso, perfeccionarse, buscar de la gracia, dejar las cosas de la carne, apartarse de toda iniquidad para poder hacer y buscar de la voluntad, pero también limpiémonos de toda contaminación. Mire, todo aquello, vio como usted anda con el barbijo hoy, andamos con el barbijo porque hay algo que está en el aire que nos puede contaminar y nos puede llevar a la muerte. Así es la vida del cristiano que no está en la voluntad de Dios. Cuando nosotros no estamos en la voluntad de Dios y hay cosas que nos pueden contaminar, podemos llegar a la muerte. Y eso es lo que Dios no quiere, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Limpiémonos de toda contaminación de carne
y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad, porque sin santidad nadie verá su rostro. Aleluya. Incline su rostro y oramos al Señor y demos gracias a Dios porque todavía en su misericordia Dios nos habla. Dios nos habla. Demos gracias a Dios porque realmente Dios es maravilloso. Es tan bueno, tan hermoso, majestuoso. ¿Cómo no querer agradarle? ¿Cómo no querer hacer su voluntad? Tengamos ese entendimiento, busquemos de esa gracia, del favor inmerecido, que realmente Dios pueda decir: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que ese día va a ser maravilloso, ese día va a ser glorioso, que nos presentaremos delante de Él sin mancha, sin arruga, aunque tengamos miles de defectos, aunque tengamos miles de pecados, porque el que dice que no peca le hace a Dios mentiroso. Pero tenemos un abogado para con Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra de Él, abogando por cada uno de nosotros. Señor, ten misericordia de Él. Señor, pecó, sí, no importa. Yo lo voy a ayudar y lo voy a fortalecer a través de mi espíritu para que Él pueda salir victorioso. No quiero que se pierda, no quiero que se pierda, sino que Él pueda proceder al arrepentimiento. Gracias, Jesús, por la vida que nos diste. Gracias, Señor, por la gracia inmerecida. Gracias, Señor, Padre Santo de la Gloria, porque entendemos, Señor, que el hacer tu voluntad, Señor, es perfecta y es de agrado a ti. Señor, en el nombre de Jesús bendigo tu iglesia, bendigo tus hijos. Padre Santo de la Gloria, en el nombre de Jesús, que puedan llegar, Señor, a tener ese entendimiento de poder hacer tu voluntad, Señor. Que, Señor, Padre Santo de la Gloria, tú puedas levantar esos obreros que necesitamos, Señor, para que tu obra crezca, para que tu obra se desarrolle, Señor. Hombres y mujeres, Señor, Padre Santo de la Gloria, que estén, Señor, Padre Santo de la Gloria, en perfección delante de tu voluntad, comprometidos contigo, Señor. Tomen el compromiso, Señor, Padre Santo, de servicio, Padre mío de la gloria, en el nombre de Jesús, y puedas bendecir sus hogares, bendecir a sus hijos y a los hijos de sus hijos, Señor. Dios Santo de la Gloria, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, derramando de tu gracia, de tu poder, Señor, que es infinito, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que Padre Santo de la Gloria, habrá una cosecha, Señor, Padre Santo, para este 2021 que tú tienes preparada para tus hijos, Señor. Solamente habrá que poner las manos en el arado, Dios Santo de la Gloria, pero dice tu palabra que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, sino que nuestros ojos puedan estar delante de ti, Señor, Padre Santo de la Gloria, puestos en ti, buscando de hacer tu voluntad y de tu gracia, aunque no nos agrade, Señor, podamos seguir el ejemplo de Jesucristo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Gracias, papá, bendigo a tu iglesia en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, Señor, Padre Santo de la Gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este momento que pudimos compartir contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.